los invitamos a la conferencia Otros trastornos a tamizar, defectos del ciclo de Laura, que nos entrega el doctor Daniel Mosquera, director de entrenamiento médico de Valentech Pharma. El doctor Daniel Mosquera es médico genetista, se desempeña actualmente como director de entrenamiento médico de Valentech Pharma. Bienvenido, doctor Mosquera. Hola, muy buenos días para todos. Es un placer estar acá en este evento. Mi nombre es Daniel Mosquera, soy médico especialista en genética de la Universidad Javeriana, soy el asesor médico de Valentech Pharma y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tamizaje de los trastornos del ciclo de la urea, un reto diagnóstico. Muchas gracias. Esto es, digamos, el índice de la presentación. Vamos a hablar sobre algunas generalidades de los trastornos del ciclo de la urea. Vamos a hablar sobre su epidemiología, sobre cómo se puede hacer el tamizaje de los trastornos del ciclo de la urea, los tratamientos disponibles y algunos mensajes claves sobre la ponencia. En general, pues este trastorno, el ciclo de la urea, pues es una ruta metabólica que fue descrita por Sir Hans Krebs y Henselet en el siglo XIX, ¿cierto? En esta ruta, pues digamos, es una de las más cortas de las que se conocen en el metabolismo, solo implica 6 enzimas y es el mecanismo como los seres vivos somos capaces de metabolizar los aminoácidos y podemos deshacernos de los compuestos nitrogenados excretándolos a través de nuestro sistema renal a través de varios procesos metabólicos que permiten eliminar la urea, que pues digamos es una forma no tóxica de un componente de los aminoácidos que son los amonios, ¿cierto? Entonces, es un ciclo metabólico que se lleva a cabo enteramente en el hígado y a través de este podemos procesar alimentos que contienen proteínas, ¿cierto? Los degradamos en los aminoácidos y los aminoácidos, pues a través de dos vías, o de aspartato, glutamato, pueden incorporarse al ciclo de la urea para poder ser eliminadas y para poder, pues, excretarse a través del metabolismo y a través de la parte renal, excretarse en forma de urea. Los compuestos tóxicos como el amonio pues son tóxicos no solamente para el sistema nervioso central, sino para otros órganos. Por eso es de altísima importancia este ciclo de la urea para poder degradar, digamos, este compuesto, el amonio, y excretarse a través de la ruta metabólica en forma de urea a través del tracto urinario. El ciclo de la urea, pues como les mencionaba, es una ruta metabólica no muy larga, ingresan los compuestos, los aminoácidos a través del glutamato o el aspartato, iniciando con la primera enzima que es la NAX, que convierte ese acetil CoAC más glutamato en N-acetilglutamato, después en el hígado, en la mitocondria de los hepatocitos, pues entra a jugar la segunda enzima, que es la carbamidil fosfato sintetasa, que convierte este compuesto en carbamidil fosfato, pasando o en forma de citrulina o en forma de aspartato al ciclo de la urea. En la conversión de carbamidil fosfato a citrulina se incluye una enzima que es la OTC, ¿cierto? Y en la conversión de aspartato a argininosuccinato, la argininosuccinato sintetasa. La argininosuccinato liasa es otra de las enzimas implicadas que convierte en fumarato el argininosuccinato y la arginina, convirtiéndola en ornitina para volver a entrar en la
el transportador mitocondrial de ornitina a hacer parte, digamos, del ciclo de la urea y eliminando una molécula de urea por cada vez que se completa esta ruta metabólica. Los trastornos del ciclo de la urea pues son enfermedades genéticas, ¿cierto? Que afectan o en donde hay un error en alguna de esas enzimas implicadas en esta vía metabólica. Son enfermedades de herencia recesiva o ligada a X, ¿cierto? En donde un defecto genético en una de estas enzimas, de estas 6 enzimas, pues aumenta significativamente los niveles de amonio en plasma, siendo tóxico, como lo habíamos mencionado, para el sistema nervioso central, para el cerebro, y pues produciendo la sintomatología que vamos a ver más adelante. En general, pues la sintomatología de los trastornos del ciclo de la urea son por los niveles elevados de amonio, por eso es importante para su diagnóstico. Sin embargo, pues digamos, los niveles normales varían de acuerdo a las diferentes etapas de la vida. En prematuros se habla de niveles normales de entre 50 a 150 micromoles, en neonatos a término de 50 a 75 y en adultos menos de 50 micromoles. Tengamos en cuenta que la función de la barrera hematoencefálica pues va madurando a medida que el feto pues madura, digamos, su nivel de desarrollo, ¿cierto? Siendo menos permeable al amonio cuando están más desarrollados, digamos, por esto la diferencia entre prematuros y neonatos a término de los niveles. Sabemos que los niveles sostenidos de amonio elevado en el plasma pues va a causar una alteración a nivel de los astrocitos, que son, digamos, células de sostén en el sistema nervioso central, que ayudan, digamos, a dar soporte metabólico a las neuronas. De esta forma, el amoníaco pues aumenta la presencia de glutamina que se puede, digamos, formar glutamato, y el glutamato pues es un neurotransmisor excitatorio que termina produciendo pues lesión neuronal, inflamación y afección del sistema nervioso central. Hay algunos factores de mal pronóstico en estos pacientes, que son pacientes con estado de coma de más de 3 días, presión intracraneal elevada y niveles de amonio superiores o iguales a 1000 micromoles por litro. ¿Cuáles son las enzimas? Ya las mencionamos, pero de todas formas hablamos de unos trastornos del ciclo de la urea proximales y distales. Los proximales son las primeras 3 enzimas que se encuentran en la mitocondria, que es la NAX, la carbamidil fosfato sintetasa y la ornitina transcarbamilasa. Las distales son la argininosuccinato sintetasa, la argininosuccinato liasa y la arginasa. Son enzimas citosólicas. Entonces podemos dividir a los trastornos del ciclo de la urea en proximales, aquellos que afectan enzimas mitocondriales, y distales, aquellos que afectan enzimas citosólicas. ¿Cuál es la prevalencia en general de estos trastornos? Entonces, hablamos de alrededor de 1 por cada 35.000 nacidos vivos, en general los trastornos del ciclo de la urea, siendo de estos los más frecuentes la deficiencia de OTC, que es una enfermedad ligada a X, ¿cierto? Y las otras más frecuentes son la deficiencia de argininosuccinato sintetasa y argininosuccinato liasa. En general son enfermedades que al ser diagnosticadas tardíamente o al no ser diagnosticadas, pues igual tienen un pronóstico no tan alentador. Cuando no hay tratamiento, la tasa de mortalidad es de alrededor del 24% en las formas de presentación neonatal y alrededor del 11% en las formas de presentación tardía. ¿Cómo se diferencian estos dos grupos de presentación? Entonces, la forma neonatal es la mayoría de los casos de trastornos del ciclo de la urea, ¿cierto?
son los que más vamos a ver, el 60% de los casos, alrededor, digamos, de la aparición entre las primeras 24 a 48 horas de vida. Son niños que pueden tener hipotonía, debilidad, pueden presentar vómito, somnolencia, letargo y convulsiones hasta en un 50% de los casos. En las formas de presentación tardía, que hablaríamos de alrededor del 40%, pues ya la variabilidad de los síntomas es mayor. Entonces puede aparecer desde preescolares, escolares, hasta adolescentes. Los cuadros, digamos, de estos pacientes de presentación tardía son de presentación, pues digamos, intermitente. Entonces, en estos casos, los pacientes presentan episodios, ¿cierto? O donde, pues digamos, un descontrol metabólico, puede ser una infección, puede ser falta de hidratación, etcétera, que producen en estos pacientes vómito, ¿cierto? Retrasan el desarrollo, convulsiones, síntomas psiquiátricos y psicosis en algunos casos han sido descritos. Esas son las dos formas de presentación de los trastornos de ciclo de la urea en general, ¿cierto? Como estamos en este simposio de tamizaje neonatal, vamos a hablar cómo se puede tamizar o cómo se puede hacer un tamizaje neonatal en estos trastornos de ciclo de la urea. Pues en general, en América Latina hay pocos países donde se pueda hacer tamizaje neonatal de este tipo de trastornos, ¿cierto? Se puede hacer en países como Costa Rica, Uruguay, Chile, ¿cierto? Y el tamizaje, digamos, se hace acoplado al tamizaje de otras alteraciones de los aminoácidos. Vamos a hablar más adelante un poco cuáles son los aminoácidos que se elevarían en estos trastornos de ciclo de la urea, pero esto es tomado de la actualización de cómo estamos en tamizaje neonatal de American Journal de Medical Genetics del 2021, ¿cierto? Donde hace una actualización del artículo conocido por todos del 2007 de tamizaje neonatal en América Latina. En este artículo de Estados Unidos, del grupo de la Universidad de Washington, de la doctora Tania Loarte y la doctora Lawrence, considerando, digamos, la inclusión de estos trastornos del ciclo de la urea en el tamizaje neonatal expandido, pues es interesante, pues fue publicado en octubre del año pasado y es muy interesante la aproximación de este grupo y pues viene haciendo un gran trabajo de tamizaje neonatal en Estados Unidos, pues siendo más fácil, según la experiencia de ellos, o pues digamos, de mayor importancia el tamizaje de aquellos trastornos del ciclo de la urea proximales, ¿cierto? Entonces, claro, por su prevalencia, la deficiencia de OTC es más importante pues tamizarla, ¿cierto? Además, pues tenemos la deficiencia de NAX o de CPS, pero en general estos trastornos pues tienen una alta carga de enfermedad. También tomada de este artículo, pues la carga de enfermedad de estas tres enfermedades, deficiencia de OTC y deficiencia de CPS, deficiencia de OTC, hablamos que es una enfermedad ligada al cromosoma X, entonces puede presentarse tanto en hombres como en mujeres, afectando más severamente a los hombres, ¿cierto? Y pues digamos la tasa de mortalidad alrededor del 18% en OTC, deficiencia de OTC, y alrededor del 34% en deficiencia de CPS. La mayoría, entre un 47 y un 67% de estos pacientes de esta cohorte van a tener un retraso del desarrollo psicomotor y solo un porcentaje bastante pequeño van a tener un pronóstico pues normal, un pronóstico favorable. Entonces la carga de esta enfermedad es alta, ¿cierto? Es una enfermedad tamizable y en Estados Unidos pues se ha aplicado el tamizaje neonatal en varios estados de Estados Unidos. Se tamiza tanto deficiencia de CPS como deficiencia de OTC, siendo digamos algunos estados como
Nueva York, Maine y otros estados del noreste de Estados Unidos, donde se hace, pues digamos, tamizaje de la gran mayoría de estos trastornos, tanto de deficiencia de CPS como deficiencia de OTC en conjunto, ¿cierto? Acá tomado de este artículo publicado por la doctora Lina Mora y el doctor Fernando Suárez, pues vemos que el diagnóstico normal fuera del tamizaje neonatal de estos pacientes con de trastornos del ciclo de la urea, pues se da por sus síntomas de hiperamonemia, en donde pues tenemos que descartar la normalidad, digamos, de esa hiperamonemia en la hiperamonemia transitoria del recién nacido. Cuando persiste por más de 24 horas, pues hay que tener, digamos, presencia de acidosis en estos pacientes, nos va a descartar un grupo de enfermedades, ¿cierto? Como son las acidemias orgánicas, las trastornos del ciclo de la urea tienen más alcalosis, ¿cierto? Y ahí es cuando es importante el tamizaje o pues digamos hacer el diagnóstico en este caso con la cromatografía de aminoácidos en plasma, ¿cierto? En donde vemos una elevación de citrulina presente en la citrulinemia o hacernos, digamos, el algoritmo diagnóstico hacia elevación de ácido urótico con sospecha de OTC o ácido urótico normal, deficiencia de CPS, ¿cierto? Entonces, en general, pues digamos, esta es una buena herramienta, este algoritmo diagnóstico para hacer el diagnóstico de estos pacientes. Sin embargo, pues en el cuadro, digamos, de tamizaje neonatal, no es pues lo indicado, digamos, es un tamizaje ampliado en donde podemos incluir a estas aminoacidopatías, trastornos de ciclo de la urea, en este caso, a través del tamizaje de los aminoácidos. Y es importante, muy importante, que estas terapias son de tratamiento rápido y oportuno. O sea, estos pacientes, el cuadro que se presente, ¿cierto? Cuando sospechamos un trastorno del ciclo de la urea, debemos correr con ese paciente. No debemos esperar a tratar, digamos, el diagnóstico específico con un paciente con hiperamonemia, en donde se sospecha un trastorno del ciclo de la urea. Eso puede implicar unas lesiones neuronales en esos pacientes bastante importantes, bastante significativas y que puede afectar la calidad de vida de ese niño de ahí en adelante. Entonces, no debemos esperar a los aminoácidos, la cromatografía de aminoácidos en plasma para usar los eliminadores de amonio ni las otras medidas que debemos tomar en estos pacientes. Por eso es importante el tratamiento de estos desórdenes. En el tratamiento de estos desórdenes, pues hay ciertos medicamentos que debemos evitar, como el ácido valproico, que empeora, digamos, el pronóstico de estos pacientes. Y pues recordar, no retrasar el inicio del tratamiento esperando los resultados. Las terapias, pues digamos, estos niños se deben suspender la vía oral, limitar el consumo de proteínas, porque ya sabemos que el ciclo de la urea pues inicia con el metabolismo de proteínas. En este caso, vamos a tener que, al tratamiento a largo plazo, vamos a tener que usar ciertos aminoácidos de reemplazo, como son la arginina, y en ese momento suspender la vía oral y pues claro, dejar a este niño con un aporte de glucosa a dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo minuto, más el aporte de ácidos grasos esenciales. La dieta baja en proteínas pues va a depender, digamos, de la edad, pues esto ya es el tratamiento a largo plazo de estos pacientes cuando salen de su cuadro de la hospitalización, el manejo de la unidad neonatal y el reemplazo de otros nutrientes como en este caso la L-arginina, que pues debe darse como aminoácido suplementario y pues es importante el aporte de este aminoácido.
La eliminación de amonio pues se hace a través de los eliminadores de amonio, pero en dado caso que el niño tenga niveles de amonio mayores a 200 micromoles por litro, pues hay que pensar en hacer acerodiálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿cierto? Es uno de los tratamientos, pero igual hay que pensar en los eliminadores de amonio. ¿Qué son estas moléculas? Pues son vías, digamos, alternas a nivel del metabolismo que permiten la eliminación del amonio en caso, digamos, de tener elevado los niveles en plasma. El tratamiento a largo plazo de estos pacientes pues tratan de mantener un control metabólico, limitar el consumo de proteínas, disminuir la probabilidad de que estos niños presenten complicaciones crónicas y mantener un crecimiento y desarrollo normales, ¿cierto? En general existen varios tratamientos disponibles en el mercado, pues muy pocos con registro sanitario. Por ejemplo, el benzoato de sodio no tiene registro sanitario, se vende como una fórmula magistral. El fenilbutirato de sodio, a diferencia de el benzoato de sodio, pues sí va a tener un registro INVIMA. Es una molécula que tiene, digamos, amplia experiencia a nivel mundial y es la que tiene mayor número de publicaciones científicas disponibles. Y pues es importante, digamos, tener este tratamiento de eliminador de amonio como parte, digamos, de nuestro arsenal terapéutico en aquellos niños que sospechamos trastornos del ciclo de la urea, en especial aquellos con sospecha de deficiencia de OTC, CPS y ASS. Existen otros tratamientos, digamos, para otras deficiencias, por ejemplo, deficiencia de NACS, el ácido carglúmico o para algunas acidenas orgánicas, el benzoato y el fenilacetato con pobre, digamos, pues no tienen registro sanitario, fórmulas magistrales, y el fenilbutirato de sodio, pues que la vía, digamos, donde podemos usar este eliminador de amonio, es pues digamos el fenilbutirato de sodio, es un profármaco que se vuelve fenilacetato, es capaz digamos de eliminar amonio a través digamos de la fenilacetilglutamina, que se elimina digamos la urea, se elimina el amonio, ¿cierto? Con este fármaco, ¿cierto? Y tiene pues unas indicaciones terapéuticas a largo plazo específicas. Sin embargo se puede usar en hiperamoniemias donde hay pues digamos sospecha de estas indicaciones de trastorno del ciclo de la urea. En general pues digamos las indicaciones son la deficiencia de CPS, de OTC y de ASS. Está indicado tanto en las formas de presentación neonatal como la forma de inicio tardío. Y pues digamos para el control de las crisis de hiperamonemia, el fenilbutirato de sodio pues tiene una presentación en gránulos enmascarados, ¿cierto? Y tiene digamos una adecuada tolerancia, tiene digamos un enmascaramiento, doble enmascaramiento que aumenta la adherencia al tratamiento porque disminuye digamos el mal sabor o el mal olor que puede tener este medicamento, ¿cierto? Tiene, digamos, una fácil dosificación, tiene una cucharita, digamos, especial para calcular los gramos del medicamento. La indicación, digamos, del medicamento para estos trastornos de ciclo de la urea especialmente, pero pues digamos, las características organolépticas del medicamento pues aumentan la adherencia de estos pacientes. Se pueden indicar tanto pacientes mayores de 20 kilogramos como menores de 20 kilogramos, es de fácil administración con la calculadora, se le puede calcular la dosis a largo plazo por 1, por 3 meses o por 6 meses según lo que esté, digamos, pensando el doctor dejarle su tratamiento. Es un tratamiento que se debe mantener una vez, digamos, ya llegado el diagnóstico. La cuchara de cálculo, digamos, de los gramos del compuesto, pues
es de fácil manejo y contamos, digamos, con la fórmula multicapa que lo que hace es enmascarar el sabor del compuesto que permite pues mejorar la adherencia, aumentar la eficacia del tratamiento y es un medicamento pues con un muy buen perfil de seguridad. Además con una cantidad importante de estudios clínicos que lo respaldan. Bueno, además, pues bueno, este paciente pues reduce las crisis de hiperamonemia, ¿cierto? Reduce, digamos, el número de efectos, tiene, digamos, un perfil de seguridad muy bueno, tiene una alta efectividad y calidad y mejora la calidad de vida en estos pacientes. Al reducir las crisis de hiperamonemia, pues mejora la calidad de vida, ¿cierto? Reduce, digamos, la ocurrencia a menos de la mitad la cantidad de crisis de hiperamonemia en estos pacientes. Controles, digamos, a largo plazo se han hecho estableciendo que es un medicamento que a largo plazo pues mejora la calidad de vida de los pacientes. Tenemos una herramienta pues que se puede, digamos, calcular la dosis a largo plazo de Feburane de los pacientes, pues digamos, para pacientes menores de 20 kilogramos o mayores de 20 kilogramos, según, digamos, el índice de masa corporal o el área de superficie corporal, calculamos la dosis. Y pues es importante saber que tiene registro INVIMA, que es un medicamento de alta calidad y además el precio es significativamente menor versus otros tratamientos de eliminación de amonio, hasta 10 veces menor el costo que otros tratamientos de eliminación de amonio. Eso es importante tenerlo en cuenta para el sistema, ¿cierto? Porque pues Feburane pues es el medicamento que costo-beneficio va a tener mejores resultados al tratamiento de largo plazo de los pacientes con trastornos de ciclo de la urea, tiene, digamos, una amplia experiencia y una cantidad importante de publicaciones científicas que respaldan su uso a un menor costo. Entonces, es importante, pues, digamos, y esperanzador que estos trastornos de ciclo de la urea sea posible tamizarlos en nuestro país, que se ponga, digamos, en práctica la ley de tamizaje neonatal y que, digamos, se salve las vidas de muchos niños que siendo tratados rápidamente, pues van a tener un pronóstico muy favorable y que van a poder alcanzar un desarrollo y pues una vida normal. Muchas gracias por estar atentos, muchas gracias por participar en el simposio. Estoy atento a las preguntas que puedan surgir. Es un placer y espero sus preguntas. Gracias. Estimado doctor Mosquera, agradecemos mucho su presencia en el simposio sobre implementación del tamizaje neonatal en Colombia y que nos haya compartido sus conocimientos sobre este tema. Estamos llegando al final de nuestro evento, por lo que saludamos de manera muy especial al doctor Juan Carlos Prieto, presidente del simposio sobre implementación del tamizaje neonatal en Colombia y quien nos presentará las conclusiones del simposio. Estimado doctor Prieto, bienvenido una vez más. Adelante. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Vamos a hacer algunas de las conclusiones del simposio. Quiero compartir unas diapositivas muy cortas y vamos mirando las conclusiones obtenidas durante esta jornada. Un momento. No me deja compartir. Listo. No sé si ya me están viendo la pantalla.
Y voy a ampliar acá. No, no, doctor Prieto, todavía no estamos viendo Ya estoy en pantalla completa. Ahí. Ahora sí ya se está viendo, doctor. Un minutico. Listo. Ok. Hasta la primera diapositiva. Y Doctor, pasamos. si le puede quitar de pronto el modo Listo. Yo presentador. espero hago el cambio aquí de pantalla y ya. Listo. Perfecto. Ahí. Ahí estamos bien. Espéreme, doctor, yo miro. Perfecto, estamos súper bien. Bueno, listo. Bueno, quiero agradecerles a todos por su participación. Estamos al final de nuestro simposio, nuestros invitados y toda la información que hemos obtenido y experiencias de cada uno de nuestros speakers. Parte de las conclusiones, y es lo que quiero mostrarles, es, miremos una parte del principio del tamizaje y en qué vamos. Ya vamos una parte muy adelantada con la ley, ya tenemos toda la parte de epidemiología, la historia natural de este grupo de enfermedades, la población objetivo que es para todos nuestros recién nacidos en el país. Pero veamos algunos puntos que hemos discutido durante ese tiempo, y es que tenemos los puntos de cuáles pruebas vamos a utilizar, cuál es el rendimiento de esas pruebas, cómo va a ser la interpretación, qué va a pasar después que tengamos los tamizajes y que tengamos los pacientes positivos para el tamizaje. Viene la parte de coordinación del programa de tamización, que no va a ser solo la tamización, sino que va a ser las pruebas confirmatorias y va a ser el seguimiento a largo plazo del grupo de pacientes. Viene la otra parte, es qué beneficios o qué perjuicios puede tener la detección de las patologías que estamos viendo, la evaluación económica y, por último, las cuestiones de calidad. Pero vamos muy adelantados. Yo creo que cuando se hizo desde hace 20 años que tenemos la tamización de hipotiroidismo, nos ha permitido ganar muchas experiencias de cómo estamos haciendo la tamización. Sé que es un reto en este momento empezar a cambiar las muestras de cordón que nos permitía tener una cobertura en general del 100% de todos los recién nacidos, y lo que hemos hablado en el simposio es que la gran ventaja en Colombia es que la gran mayoría de los recién nacidos nacen en sitios hospitalarios, así que tenemos la captación de ese grupo de pacientes. Así que el tamizaje nos ha permitido, el hipotiroidismo nos ha permitido esa organización de los hospitales para tomar las muestras. Así que cambiar de cordón a talón, y si lo hacemos de una forma hospitalaria y si logramos que nuestros pacientes se cumpla la normatividad de tenerlos 24 horas, yo creo que sería una forma no tan compleja para empezar a llenar nuestros objetivos de tamizar a nuestra población. La otra parte importante que nos ha dado lecciones el tamizaje de hace 20 años es que los laboratorios tienen la tecnología para hacerlo. La otra parte que se ha logrado en parte es los rellamados de pacientes. Se hablaba que muchos pacientes se pierden. Yo creo que el programa de tamización ha ido mejorando esos indicadores de lograr conseguir los pacientes para la segunda muestra. Y la otra parte también que se ha organizado es la parte de confirmación de las muestras. Creo que igual que hace 20 años teníamos una limitación, es que no estaba organizado como un programa. Pocos sitios manejan los programas centralizados para el seguimiento de pacientes y para iniciar tratamiento. Pero pues la ley nos va a permitir actualmente es que lo vamos a lograr como un programa, y eso creo que es una de las conclusiones. Tenemos una ley que nos hace que un programa esté acorde con la tamización de los pacientes con las diferentes patologías. Y otra gran lección que nos ha permitido hacer la tamización, que lo que hemos ganado durante 20 años, es que todos los laboratorios con las secretarías de salud también se están haciendo los programas de calidad, es decir, que las personas y los laboratorios que están haciendo las tamizaciones, pues ya tienen claramente cómo es la organización de calidad, cómo se mandan las muestras para hacer los controles de calidad. La gran mayoría tienen más de 2 sitios que hacen los controles de calidad, y era parte de las recomendaciones que hacía. Así que esa es una conclusión importante que ya hemos adelantado bastante en el camino. Otra parte es la ley que nos permite, y esto yo creo que lo quiero resaltar, es que una de las conclusiones es que tenemos un programa, que tenemos una normatividad, que sí que tenemos que organizarlo, pero que
Pues con el ministerio la idea es garantizar la organización de los programas, ¿sí? El mantenimiento, la operatividad de estos programas, además el seguimiento y las orientaciones que se van a hacer por parte del ministerio y la ayuda que vamos a tener por el Instituto Nacional de Salud. Otra cosa muy importante es que dentro de ese tamizaje pues incluimos no solo el tamizaje endocrino metabólico que hemos discutido en este simposio, sino que también hemos ya unas guías para los tamizajes auditivos, las cardiopatías y el tamizaje visual. Así que lo que estamos empezando es a detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento y la asesoría que en algunas de estas patologías se necesita para la familia. Entonces, en general, y esto es una diapositiva que quiero traerles para empezar a hablar un poquito más de las conclusiones por patología. Encontramos que tenemos que tener la toma de muestra, tamizaje, es un cuello de botella. En este momento ya hemos visto varias de las patologías y en los tiempos que se debe tomar la muestra, ¿sí? Pero la toma de muestra ya tenemos que pasar a talón y es obligatorio hacerlo. Las otras características es tenemos que cuadrar todas las formas de envío de las muestras y los test de laboratorios. Como se hablaba, y ahora lo discutimos un poco más en puntos específicos de las conclusiones, es que eso es la primera parte de una tamización. Pero viene la segunda parte y es la obtención del resultado en los tiempos que debemos hacerlo, pues de acuerdo a las guías. Sí, es algo que tenemos que estandarizar y como se hablaba en el foro general, pues es el sistema, las EPS, la inscripción que tiene cada niño en cada EPS, el que tiene que garantizar que se entreguen los resultados en el momento que se tiene que tener para lograr empezar las pruebas confirmatorias y empezar los tratamientos. Vienen las partes de retamización, que son los rellamados. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en la parte de retamización. No es fácil. Saben que igual en Colombia tenemos una población dispersa, pero igual mucha población está en las poblaciones centrales. Entonces, digamos que esa parte tenemos que sí mejorarla bastante, pero tenemos que buscar los mecanismos y que las EPS se apropien de ese grupo de pacientes para lograr ese objetivo. Viene la otra parte de confirmación de diagnóstico. Lo que estábamos hablando es que los laboratorios de tamización hacen la tamización y ya son los centros específicos de seguimiento que pueden hacer las pruebas ya confirmatorias y seguimientos. Igual los laboratorios de tamización en este momento, muchos sí hacen las pruebas confirmatorias, al menos para el hipotiroidismo congénito. Viene la parte ya que nos implica y la legislación está, es decir, que tenemos ya una legislación que nos está diciendo tenemos los centros de referencia, porque eso implica la remisión del paciente a cada uno de los centros. En este caso es el tratamiento, el seguimiento. Y eso implica también almacenamiento de muestras que en general lo hacen los laboratorios de tamización. Acuérdense que viene la otra parte del manejo del paciente, que es la valoración del especialista, la discusión de los resultados y la asesoría al grupo familiar. Y por último, y no igual más de importante, es la evaluación. Y la evaluación de los programas no solo es la costo-efectividad del programa, viene es la calidad del programa, que ya lo estamos haciendo. Pero algo que decía la doctora Serpi decía es muy cierto, y es que ¿qué está pasando finalmente con el tamizaje? Yo creo que eso sí nos hace falta y es algo que tenemos que corregir rápidamente. Y es que durante estos 20 años de los programas de tamización, al menos oficiales de Colombia, pues finalmente, ¿qué está pasando con nuestros pacientes? Todavía no tenemos que decir es el desenlace final de la enfermedad. Yo creo que eso lo tenemos que hacer, es muy importante, porque tenemos que final es que sí está funcionando el tamizaje, estamos evitando que los niños con cualquiera de las patologías que hemos revisado, sí tengan un desenlace de evitar comorbilidades y entre esas, pues, los déficits cognitivos y otro tipo de comorbilidades que a veces no van a ser reversibles. Por eso enfatizo sobre el tamizaje. Vemos que varias de las patologías que tenemos que iniciar las tenemos acá en estos 3 días de simposio. Hemos visto algunos puntos importantes. Y veamos algunas de esas conclusiones. Primero, lo que estamos viendo es que, en general, para la gran mayoría de las pruebas de tamización, debe recolectarse entre 24 y 48 horas las muestras. Hay algunas limitaciones, y las limitaciones específicamente es lo que se hablaba en la parte del simposio y del foro
de hiperplasia suprarrenal congénita, en donde lo que estamos viendo es que tomar muestras muy tempranas, aún 24 horas, no va a dar muchos falsos positivos. Es decir, que unas limitaciones específicamente va a ser para hiperplasia suprarrenal. Tenemos que reunirnos para buscar cuál es la estrategia para tomar esas muestras. Digamos que entre 24 y 48 horas no tendríamos tantos problemas, pero para los niños con hiperplasia suprarrenal, ¿qué vamos a hacer? Yo he pensado, por ejemplo, igual como se está haciendo ya en Colombia en la atención del recién nacido, en donde se logró en los programas perinatales, es que todo niño que nace en un hospital tiene que ir al tercero o quinto día para evaluación del paciente. Entonces, digamos, esa podría ser una estrategia en que ese momento en que hace la evaluación del niño, el pediatra, pues una opción sería tomar las muestras de hiperplasia. Sin embargo, pues tenemos que discutir esos hallazgos, esas formas de tomar la muestra, sobre todo para hiperplasia suprarrenal. Digamos que para las otras patologías lo logramos hacer entre las 24 y 48 horas. Otras de las partes que se discutieron era, bueno, listo, tenemos la toma de la muestra, necesitamos personal que esté capacitado, que se hagan las técnicas de toma de muestra del talón, ¿sí? Que se manejen la metodología y los papeles de filtro y la información completa que se tienen que hacer en cada uno de los hospitales de las papeletas. Tiene la otra parte que son los test de laboratorio y cuáles son las metodologías. Ya vemos que en las metodologías de fenilcetonuria, en las metodologías de fibrosis quística, en las metodologías de galactosemia, en las metodologías de hemoglobinopatías y aún de hiperplasia suprarrenal, metodologías de tamización, tenemos la tecnología para poderlo hacer en Colombia. Y hay varios laboratorios que lo pueden hacer y yo pienso que esa capacidad se puede hacer sin ningún problema. Viene la otra parte, de la misma parte de los test de laboratorio es, bueno, ¿cómo hacemos los puntos de referencia? Ya el doctor Borrajo nos dijo muy claramente que lo recomendable pues son los estudios piloto y tener las poblaciones para definir los puntos de corte. Importante es, y también es un mensaje que nos dice el doctor Borrajo, es traten de no utilizar las referencias que traen los kits de tamización, porque pues las poblaciones que tenemos en Colombia es diferente a las otras poblaciones donde se ha estandarizado esas técnicas, pero igual los puntos de corte los podemos realizar y de hecho hay personas que ya, varios laboratorios que han hecho algunos estudios pilotos para algunas de las patologías que hemos tamizado. Otra característica importante es la obtención de resultados, que es por parte de los laboratorios, deben estar en los tiempos previstos. Yo pienso que igual sí vamos a tener que tener centros dispersos, porque pues un solo sitio no puede hacer todas las pruebas en Colombia, pero sí, yo creo que el mensaje importante es la centralización, porque yo creo que la centralización nos va a permitir obtener unas mejores calidades de muestra, de resultados y además costo-beneficio para los programas. Yo creo que en centros grandes, en varias ciudades de Colombia, en varios sitios que centralicen la toma, la que es el procesamiento de muestras, va a ser una opción importante y que debemos considerar. Las otras características es los rellamados, igual, como se ha dicho, pues es obligatoria de las EPS, por tanto del programa con las EPS, es también localizar a los niños. La gran mayoría en Colombia tiene una cobertura de atención en salud. Así que, como se decía en el foro, es una obligación tener toda la información del niño y de la madre para localizarlos y tomar las muestras. Ya hay varios, yo he visto de programas con el doctor López, con Golsanitas y con otros programas que me parecen muy interesantes de estrategias, es que van y buscan los pacientes para la tamización o para la retamización y se toman las muestras. Es decir, que son estrategias que ya se están haciendo en Colombia para mejorar esa parte de los rellamados. Ahora, vienen algunos puntos importantes. Ya vimos fenilcetonuria y concluyendo en fenilcetonuria, como se hace en Argentina, 24-48 horas. La metodología la tenemos, fluorométrica, específicamente podemos hacer la retamización o la confirmación de casos que hay la metodología en Colombia y además los tratamientos, y de hecho con las reuniones con el ministerio se está haciendo toda la implementación para que los medicamentos o los componentes nutricionales estén disponibles para cada una de las muestras. Ahora hablamos de otras patologías, galactosemia.
¿Cuáles metodologías utilizar? Metodologías utilizar tenemos, a mí me parece una buena opción las metodologías de mirar la actividad enzimática de galactosa total. Hay otros programas que están manejando galactosa total, pero esas metodologías las estamos haciendo en este momento y son asequibles para muchos de los sitios que inician a empezar tratamiento. Tratamiento para galactosemia también está disponible, así que es una patología que podemos tamizar sin mayores inconvenientes. Viene la otra parte de tamización, fibrosis quística. Tenemos que definir específicamente cómo vamos a utilizar. Está en la metodología CRT-IRT, es una metodología, se usa en Sudamérica. Tenemos la otra metodología que nos comentaban, que es la implementación de IRT más PAP. Tiene una gran ventaja esa metodología, que no tendríamos que volver a tomar una segunda muestra, sino dependiendo del IRT, se hace PAP y posteriormente venía el gol estándar. Sin embargo, sigo pensando que hay sí un cuello de botella de la iontoforesis, como se decía en el foro, en donde no todo el mundo tiene la cuantificación para hacer la iontoforesis y que pues que tiene que ser una excelente calidad para pasar a la segunda parte, ya sea por los estudios moleculares e iniciar los tratamientos. Tenemos la limitación, como se hablaba, la alta cantidad de mutaciones que podemos tener en nuestra población, así que hacer paneles no sería tan fácil. Sin embargo, pues si uno hace un estudio piloto grande en donde puede caracterizar las mutaciones más frecuentes, podría uno desarrollar un panel específico para nuestra población y sería una forma de ahorrar costos para los estudios moleculares. Y pues afortunadamente yo creo que eso también es para considerar. Se tiene ya experiencia en los centros para manejo de fibrosis quística, como se ha hecho, tienen las fundaciones, son fundaciones que están muy bien organizadas, así que tenemos también y aprovechar las fundaciones de asociaciones de pacientes. Lo vimos con nuestras representantes de las asociaciones de pacientes que nos van a ayudar a un soporte para esta tamización. Ahora, con respecto a hiperplasia suprarrenal congénita, sí tenemos una limitante en ese momento, sí nos toca sentarnos a mirar muy claramente sobre la toma de la muestra. Ya vemos que en los primeros días no es el momento ideal para la hiperplasia suprarrenal congénita por la cantidad de falsos positivos que vamos a tener. La otra limitación es con respecto a las pruebas confirmatorias que no están disponibles en todas las regiones de Colombia. Sí tenemos una gran ventaja. Hay una población, como decía la doctora Céspedes, de endocrinólogos pediatras que están con la disponibilidad para la atención de pacientes. Otro muy importante es el trabajo del ministerio con respecto a lograr que haya la disponibilidad de medicamentos y que no haya tanta trabas y barreras para poder obtenerlos y para el seguimiento en centros específicos en Colombia. Ahora vienen las hemoglobinopatías. Hemoglobinopatías está dentro del tamizaje neonatal, así que va a ser universal. La idea y de las conclusiones es que es tamizar las que tienen significado clínico. Vimos lo de la espectrometría de masas, es muy buena tecnología. La gran ventaja es que sale poco costoso, la limitación es el equipo, pero es una forma muy rápida y eficiente para hacer tamización. Habíamos hablado que puede ser por cromatografía líquida de alta presión, es una buena metodología, está disponible en nuestro país y pues es la organización ya específicamente del programa. Así que tenemos este grupo de patologías que sí es posible realizar. Ahora, en el foro también se dijo como conclusión, deberíamos hacer todas las patologías al mismo tiempo, como dice el doctor Bermúdez. Cuando yo logro montar un programa completo, incluir otra metodología no es difícil. Les hablo de la experiencia propia. Si en Bogotá logramos centralizar el tamizaje para la población de la Secretaría de Salud, ¿sí? Y está la infraestructura para lograr tomar la muestra, procesarla, dar los resultados, hacer las retamizaciones, hacer las pruebas confirmatorias y hacer los seguimientos. Cuando uno ya tiene toda esa infraestructura, incluir más pruebas de tamización, pues relativamente es mucho más sencillo. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer en este momento. Por último, y no quiero demorarlos más, creo que el gran reto para Colombia es trabajar en conjunto, lograr unos consensos de lo que hemos tratado de hacer durante el seminario, de mirar los diferentes aspectos de la tamización,
cómo han sido las experiencias en los otros países, nos van a ayudar muchísimo para que podamos implementar la tamización a toda nuestra población en Colombia. Y también pues los invito a que todos tenemos que trabajar en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de los departamentos de Colombia, en donde tenemos que empezar ya a movernos y empezar a hacer los grupos que nos van a permitir ya organizarnos para hacer un programa integrado de tamización. Ahora, igual, para las pruebas confirmatorias, también tenemos que buscar otras estrategias, no necesariamente tienen que ser 20 sitios que la hagan, sino que uno puede remitir, así que eventualmente va a ser mucho más económico y mucho más sencilla en nuestra población. Por último, quiero agradecerles a ustedes su presencia, todos los comentarios que han surgido de este simposio específicamente, todos los conocimientos que hemos adquirido y pues la idea de este simposio, como decía el doctor Sarante, es lograr dar unas recomendaciones al ministerio que las considere cuando ya se puedan implementar, qué metodologías vamos a utilizar para lograr en un tiempo relativamente rápido poder empezar la implementación de los grupos de tamización. Sé que la pandemia ha limitado un poco ese espacio, pero yo creo que en el transcurso de este semestre y el otro logremos sí adelantar bastante y empezar a hacer nuestra tamización. Les quiero agradecer su asistencia, sus comentarios y le doy la voz al doctor Sarante para despedirnos del simposio de tamización en Colombia. Muchas gracias, muy amable. Así es, doctor Prieto, estamos sumamente complacidos con la intervención de cada uno de los ponentes, el compartir conocimientos, experiencias, herramientas claves y pasos a seguir para lograr en Colombia un amplio tamizaje de nuestros neonatos. Ahora damos una especial bienvenida al doctor Ignacio Sarante, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, quien estará a cargo del cierre de este simposio. Doctor Sarante, reciba un cordial saludo de parte de todo el equipo médico, científico y asistentes del día de hoy. Doctor, activamos el micrófono. Gracias, buenas tardes, doctor Giraldo, por su presentación. En este momento voy a compartir la pantalla para unas pequeñas ideas con todos ustedes. Listo. Listo, me confirman si estoy compartiendo. Vamos, doctor Giraldo. Doctor, ya está compartiendo pantalla. Muchas gracias. Bueno, voy a cerrar con unas ideas que son más reflexiones y preguntas que han surgido de las anotaciones que he venido haciendo durante todo el simposio. Son mucho más generales que las que plantea el doctor Prieto, quien es por supuesto, nuestro presidente y quien se ha venido trabajando desde hace tiempos en los detalles más importantes de la tamización. Me pregunto yo, ¿la reglamentación de la ley mantendrá el concepto de programa o el tamizaje será como hipotiroidismo, que es una medición de TSH en recién nacidos? Este creo que es uno de los conceptos más importantes que lo puso el doctor Lizcano en la primera sesión. Creo que lo han retomado muchos de nuestros foristas y de nuestros conferencistas, porque es muy importante entender que esto no se trata de tomar muestras o de analizarlas simplemente, sino que el programa tiene que ir más allá. Creo que lo han recalcado todas las personas que se han vinculado con este simposio, en donde esto va desde la toma de muestra hasta el manejo final del paciente. Tanto el descartado, que simplemente ya pues nos quedamos muy claros en que no tiene la enfermedad, como el confirmado en que tenemos que seguramente seguirlo durante toda su vida. Y ojalá podamos hacerle énfasis al ministerio en que la reglamentación específica de tamizaje debe siempre continuar como un programa y no como simplemente una prueba de laboratorio. Mi segunda pregunta tiene que ver con algo que creo que no se discutió a profundidad,
porque parece que Colombia no quiere dar esa discusión. Algunos países tienen centralizado el tamizaje y eso hace que se pueda controlar mucho mejor toda la parte técnica, puntos de corte, técnicas que se utilizan, rellamado, etcétera. ¿Debemos nosotros entonces permitir que lo oferte cualquier laboratorio que cumpla con los requisitos? Bueno, esa es una estrategia que ha funcionado en algunos casos. La directora del instituto, la doctora Sandra Ospina, nos dio unas muy buenas nuevas, en donde ya están preparando cómo va a ser la coordinación con los laboratorios, y eso por supuesto es muy interesante, porque la idea es que luego tengamos un programa de calidad que nos permita saber que los laboratorios que están apoyando el programa, pues tenemos las técnicas, los puntos de corte, todo el análisis preanalítico, analítico y posanalítico del más alto estándar internacional. Así que allí tenemos que seguir avanzando en eso. Veremos cómo los laboratorios se comprometen a cumplir con estos estándares. ¿Quién va a hacer el seguimiento? Porque todos han concluido en las 6 enfermedades y en el foro inicial que necesitamos hacerle un seguimiento y manejo a esos pacientes diagnosticados. ¿Quién es el responsable? ¿La EPS? ¿La IPS? ¿La EPS va a delegar la responsabilidad en la IPS? ¿Qué papel va a jugar el laboratorio? Hoy en día encontramos algunos programas que son muy interesantes y muy bien manejados en hipotiroidismo, basados en laboratorios principalmente privados, que tienen la capacidad de, una vez hacer el diagnóstico, apoyar con el manejo del paciente, con el manejo inicial del paciente. Pero esa responsabilidad no se puede diluir. Y el llamado que yo hago es a que dentro de la reglamentación deberíamos tener un responsable muy claro de cómo se va a hacer ese seguimiento del paciente en muchas de estas patologías durante toda su vida. Este es uno de los temas más controvertidos. El doctor Prieto veo que tiene un cierto optimismo al respecto, pero yo quisiera ser enfático. O sea, necesitamos cambiar la técnica de toma de muestra en el cordón y pasarnos a talón. Que hay que hacer una transición, está perfecto. Que hay que mantener el cordón durante un tiempo para luego acostumbrarnos al talón y tener un 100% de cobertura, está perfecto. Pero no nos podemos olvidar que necesitamos tomar las muestras lo más tardíamente posible. Ya verá la discusión con hiperplasia, pero ¿por qué no vamos a poder tomar las muestras a las 48 horas en Colombia? Yo no entiendo por qué un programa de tamizaje dice, como no podemos tomarlas porque los niños salen tempranamente, entonces no las tomamos. Yo no entiendo cómo uno compromete la salud de los niños por una decisión operativa. Yo he visto que la pandemia lo que nos ha mostrado es que todo se puede hacer. Todo lo que no se podía hacer antes de la pandemia ahora sí se hace. ¿Por qué no tomar las muestras de los niños en la casa? ¿Por qué no llevarlos a los centros donde se toman las muestras en un transporte proporcionado por la IPS o por la EPS? O sea, creo que tenemos muchas estrategias que necesitamos utilizar y no puede ser que porque operativamente no podamos tomar la muestra al niño, entonces decidamos tomarla más temprano de lo que debe. Yo pensaría que necesitamos urgentemente buscar una solución para tomar la muestra en el momento adecuado y para tomarla definitivamente en talón. Una pregunta que quedó en todos los foros, que creo que no tenemos una clara respuesta. Estos programas de tamizaje, cuando se hablan aquí en Bogotá, cuando se hablan en Medellín, en Cali, en las ciudades grandes, son programas que uno ve que pueden funcionar porque tenemos muchos recursos, también limitaciones, pero realmente los programas de tamizaje para llegar a una igualdad, que es la que estamos buscando, para proteger a todos nuestros niños en Colombia, tienen que tener unas estrategias muy serias para poder llegar a regiones rurales y apartadas en nuestro país. Un punto fundamental, o sea, yo veo este simposio, oigo a todos los conferencistas y foristas y definitivamente la solución la tenemos muy clara. Necesitamos centros de atención integral para estas nuevas patologías. Necesitamos un centro para cada una de ellas o un centro que se reúnan 2 o 3 patologías de estas. Los centros integrales tienen que tener los profesionales y especialistas necesarios, no solo médicos, sino de todas las otras áreas de la salud que necesitan nuestros pacientes.
Y estos centros de atención integral tienen que ser pagados por el sistema de salud y deben ser cuando se habilitan, y ya tenemos una resolución para poderlos habilitar, deben ser cuando se habilitan utilizados por todas las EPS del país. No pueden haber problemas contractuales. Cuando nosotros mostramos en otros países que aquí un paciente con una fenilcetonuria casi que puede tratarlo cada uno de los médicos o especialistas del país, no nos lo creen. O sea, ¿cómo no va a ser posible que nosotros, ya teniendo la reglamentación, no tengamos disponibles centros de atención integral para cada una de estas patologías? Y centros que deben tener en cuenta la frecuencia de la enfermedad. No podemos tener 18 centros para fenilcetonuria. En ningún país desarrollado se concibe tal visión. O sea, ¿por qué aquí, y creo que es basado en la ley antimonopolio, podemos desarrollar una gran cantidad de centros que lo que hacen es atomizar el tratamiento? Creo que ahí en la parte de la reglamentación tenemos un reto muy importante y definitivamente si esto no se regula, creo que va a tener muchos problemas para desarrollar el programa de tamizaje. Y finalmente quiero dar los agradecimientos por supuesto, a los asistentes, por supuesto, a los conferencistas y a los foristas que se han tomado el tiempo de preparar sus charlas, de asistir y venir a los ensayos. Un saludo muy especial para los moderadores, que todos son parte de la Asociación de Médicos Genetistas, al doctor Prieto, que trabajó como nuestro presidente y como moderador también, a la doctora Ana María Sarante por su trabajo como maestra de ceremonias, moderadora y apoyo en el comité de organizador, al doctor Harvey Velasco, quien es el líder en genética médica para la unidad de genética de ayudas diagnósticas de SURA, quien nos ayudó moderando y apoyando la consecución de las personas que estuvieron en el foro de hiperplasia suprarrenal, al doctor Gustavo Giraldo, que tiene como 7 tareas dentro de la asociación. Él es nuestro director académico, pero también fue moderador, también fue maestro de ceremonias hoy, también participó dentro del comité de la organización del simposio. A la doctora Derly Castro por su ayuda en la moderación, a nuestro director ejecutivo, Luis Alberto Rodríguez, quien fue el que trabajó con todos los patrocinadores, con toda la parte operativa de este evento, toda esa parte de atrás del evento que tiene tanto trabajo y que hay tanto esfuerzo. A Yandra Segura, nuestra asistente administrativa, quien fue la responsable de que la mayoría de personas que se conectaban a los foros finalmente aparecieran y estuvieran ahí a tiempo para poder aparecer en los foros, quien nos ayudó con todo el tema de invitaciones. Muchísimas gracias. Y por supuesto a nuestro aliado estratégico Monodual, que ha venido acompañándonos en los eventos que hemos venido desarrollando en la asociación. Al Instituto de Genética Humana con el doctor Fernando Suárez, su director, por todo el apoyo desde la Universidad Javeriana. Y por supuesto esto sería imposible desarrollarlo sin nuestros patrocinadores que nos han apoyado y que yo diría tienen que ser parte de los actores que participen en el desarrollo de estos programas. Necesitamos que laboratorios farmacéuticos, laboratorios diagnósticos, que todas las IPS, las EPS estemos comprometidos con los equipos del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio, de la Academia también, para que esta jornada salga adelante. Un abrazo a todos los que se conectaron, a los que han llegado hasta esta hora y muchísimas gracias por la participación en el simposio. Un saludo. Doctor Sarante, para nosotros ha sido un gusto ser partícipes de estos 3 días de simposio. Sin lugar a duda, un espacio académico que logró su objetivo